¿Son los cristianos en parte culpables del lío político en el que nos encontramos debido al razonamiento teológico deficiente? Por Gary DeMar. Este artículo traducido al español lo puedes encontrar en www.reconstruccioncristiana.org. Relatado por su servidor, José Sáez. Durante casi 40 años he estado escribiendo y hablando sobre tema de cosmovisión desde una perspectiva bíblica que incluye temas como política, economía, ética y educación. Ha sido una batalla cuesta arriba tratar de convencer a los cristianos de que deberían involucrarse en estos asuntos. Ha recibido muchas críticas, principalmente de los pastores. La mayoría de los cristianos envían a sus hijos a las escuelas públicas, aunque lo que estas escuelas enseñan es diametralmente opuesto a lo que creen los padres cristianos. La mayoría de los cristianos están contentos con un poco de socialismo, una clara violación del 8º mandamiento. Cuando se trata de política, millones de cristianos no pueden ser molestados. Durante décadas se les ha dicho que la política no es espiritual. La mayoría de los pastores no tocarán el tema por temor a alienar a los miembros que pueden ser social y políticamente liberales. Cualquiera que lea la Biblia entera ve que no se aparta de las realidades sociales, morales y políticas. Un pastor no puede pretender enseñar todo el propósito de Dios, Hechos 20:27, mientras evita la política. ¿Cuál es la relación del clero y la política? ¿Deberían los hombres en el púlpito hablar sobre cuestiones sociales y políticas? Y de ser así, ¿bajo qué circunstancias? La respuesta: el clero no puede exponer fielmente la palabra de Dios sin abordar prácticamente todas las cuestiones sociales y políticas. La Biblia habla no solo sobre la salvación, sino sobre la ley de Dios con respecto al Estado, dinero, tierra, recursos naturales, pesos y medidas, y leyes penales y una variedad de otros temas. El clero no debe entrometerse en la política, sino que debe proclamar la palabra de Dios. Hay una diferencia. La intermediación política es una preocupación sobre cuestiones partidistas. La predicación debe preocuparse por las doctrinas bíblicas, independientemente de las personas y los partidos. La política es desordenada. El rey David fue un adúltero y cómplice de asesinatos, y en sus últimos años durmió con una joven para mantenerlo abrigado, aunque no la conoció. Primer libro de Reyes 1, del 1 al 4. Conocer es un eufemismo para las relaciones sexuales. Génesis 4, 1 y 19 del 5 al 6. Jueces 19, 22 y 25. ¿Te imaginas a un candidato político haciendo eso hoy? Salomón tuvo múltiples esposas extranjeras, caballos, armas de guerra y una acumulación de riqueza. Todo en violación de la ley con respecto a los reyes. Primera Reyes 10 y Deuteronomio 17 del 14 al 20. En el primer libro de Reyes 11, las esposas de Salomón, 100 de ellas, volvieron su corazón contra Dios a pesar de que el Señor le había dicho a los hijos de Israel no se asociaran con ellos, ni se asociaran con ustedes, porque seguramente apartarán tu corazón a sus dioses. Como Dios advirtió, las alianzas de Salomón con mujeres extranjeras tendrían repercusiones nacionales a largo plazo.
porque Salomón fue tras Astoret, diosa de los sidonios, y después de Milcom, el detestable ídolo de los amonitas. Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor y no siguió al Señor plenamente, como lo había hecho David su padre. Entonces Salomón edificó un lugar alto para Quemos, el detestable ídolo de Moab, en el monte que está al este de Jerusalén, y para Moloc, el ídolo detestable de los hijos de Amón. Incluso cuando los reyes se sentaron a escribir la ley de Dios como lo exige la ley, Deuteronomio 17, del 18 al 20, la mayoría de ellos se extraviaron. Pero no hay un solo lugar en la Biblia donde el pueblo de Dios evite el ámbito de la política. El apóstol Pablo apeló al gobernante romano pagano César, Hechos 25, versículo 11, para evitar ser asesinado por los judíos, sus propios compatriotas. Capítulo 23, de 12 al 22. Pablo luego explica por qué hizo la apelación. Si miramos Hechos 28, del 18 al 19. Y cuando los romanos me examinaron, estaban dispuestos a liberarme porque no había motivo para matarme. Pero cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al César, no porque tuviera ninguna acusación contra mi nación. Como dije, la política es desordenada, pero ninguna parte se le dice a la gente de Dios que evite enseñar y practique una visión bíblica del tema. De hecho, un magistrado civil es descrito por Pablo como un ministro de Dios para bien, Romanos 13, versículo 14. Cada 4 años, los cristianos se retuercen el triste estado de la política. Algunos se niegan a votar, otros se quejan de las malas elecciones que nos han dado. Desafortunadamente, a muchos cristianos se les ha dado cierta mala información sobre el tema que a menudo pasa como verdad bíblica. Estas son algunas de las razones espirituales que a menudo se dan en cuanto a por qué los cristianos no deberían involucrarse en la política. Responderé a cada una de ellas. Primero, simplemente debemos predicar el Evangelio. Pablo le dijo a los ancianos de Éfeso que no se abstuvo de declararles todo el propósito de Dios. Hechos 20, 27. Ser una nueva criatura en Cristo es el primer paso en una vida completamente nueva. Nacer de nuevo no se detiene en la infancia. Debemos crecer en la fe para cada área de la vida, sea impactada por la palabra de Dios para que, por la práctica, nuestros sentidos sean entrenados para discernir el bien y el mal. Hebreos 5, 11, 14. Así como los hombres de Isaacar, entenderíamos los tiempos con conocimiento de lo que deberíamos hacer. Primer libro de Crónica 12:32. La Biblia se aplica a cada área de esta vida. La salvación es más que una futura póliza de seguro contra incendios. La política es sucia, pecadora. ¿Qué no es sucio o pecaminoso? Nuestro trabajo es limpiar las cosas que están sucias. Los pañales están sucios, así que los cambiamos. Si los políticos y sus políticas son sucios, debemos cambiarlos votando fuera de la oficina. Esto no se puede hacer sentándose al margen y esperando unos meses antes de una elección importante antes de involucrarse. Jesús no se mezcló en política, entonces, ¿por qué deberíamos? Hay muchas cosas que Jesús no hizo. No se casó, no tuvo hijos, ni es dueño de una casa. ¿Deberíamos seguir su ejemplo en estas áreas? Se dice que el magistrado civil es un ministro de Dios, Romanos 13, del 1 al 4.
Es la misma palabra griega diakonos, usada para describir a un diácono en un entorno eclesiástico. 1 Timoteo 3, del 8 al 13. En ninguno de estos ministerios se encuentran estos ministros para señorear sobre lo que se le asigna a su cargo. Pueden ver 1 Pedro 5.3 y Mateo 20, 25 al 28. Las personas son necesarias para mantenerlos bajo control. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Tenemos ciudadanías múltiples, mancomunidades, siendo nuestra ciudadanía celestial una prioridad. Filipenses 3.20 y ver Hechos 5.29. El hecho de que Pablo era un ciudadano del cielo no impidió reclamar su ciudadanía romana en Hechos 22, versículo 25 al 29, y apelar a César. Hay una separación de iglesia y Estado. La Biblia enseña que hay una separación jurisdiccional entre la iglesia y el Estado, pero no hay una separación entre Dios y el gobierno, y eso incluye el gobierno civil. La primera enmienda se usa a menudo para respaldar la afirmación de que Dios y el gobierno no se mezclan. La palabra iglesia, Estado y separación no se encuentran en la primera enmienda. La prohibición está dirigida a lo que el Congreso puede y no puede hacer. El reino de Jesús no es de este mundo. El reino de Dios no deriva su poder y autoridad de este mundo, pero su reino es para este mundo y sobre si las personas reconocen o no. Debemos orar, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Mateo 7:10. El libro de Hechos termina con el apóstol Pablo testificando sobre el reino de Dios y tratando de persuadirlo acerca de Jesús, tanto la ley de Moisés como los profetas, desde la mañana hasta la tarde, llegando al reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda franqueza, sin impedimentos. Hechos 28, 23 y 31. Hacer la voluntad de Dios aquí y ahora es la manifestación de la vida en el reino. La política no es espiritual. Si el gobierno civil ha sido ordenado por Dios, entonces es espiritual como lo es cada área de la vida cuando se rige por la palabra de Dios. Espiritual no significa de otro mundo. Satanás es el Dios de este mundo. No es más un Dios que el estómago de una persona es un Dios. Ver Filipenses 3:19, Romanos 16:18. Pablo está describiendo lo que algunas personas eligen para ser su Dios, una criatura limitada que ha sido derrotada. 2 Corintios 4:4. Note lo que Jesús dice. Ahora el juicio es sobre este mundo. Ahora el gobernante de este mundo será echado fuera. Juan 12:31. Se supone que no debemos juzgar. Jesús nos amonesta a ser conscientes en el juicio. Mateo 7:1 al 2. Y a juzgar con juicio justo. Juan 7:24. No hay una directiva para no juzgar entre el bien y el mal, lo correcto o lo incorrecto, lo moral y lo inmoral. El apóstol Pablo juzgó a la iglesia de Corintio porque alguien tiene la mujer de su padre. Ver ahí 1 Corintios 5:1, Levítico 18:8, Deuteronomio 22:30 y capítulo 27, versículo 20. Número 10. Debemos rendirle al César lo que es del César. No vivimos bajo el César, vivimos bajo una constitución y podemos eliminar y reemplazar personas en el cargo y solicitar al gobierno una separación de agravios. La gente en los días de Jesús no pudo. No tenemos que conformarnos con el status quo político.
Trabajar en contra de los intereses de un gobierno fuera de control no es una revolución o una violación a Romanos 13. Número 11. Los cristianos deben permanecer neutrales. La neutralidad es imposible. Jesús dijo, el que no está conmigo está contra mí, y el que no se reúne conmigo desparrama. Mateo 12:30 y también ve Apocalipsis 3:16. Es imposible ser neutral acerca de cualquier cosa cuando se trata de razonamiento moral. Número 12. No podemos imponer nuestra moralidad a otras personas. Toda ley es la imposición de la visión moral de alguien. La pregunta es, ¿qué autoridad deberían tener los gobiernos civiles a nivel local, municipal, de condado, estatal y nacional? El hecho de que la mayoría de la gente vote por un poder gubernamental no significa que el poder gubernamental sea legítimo. Número 13 y el último. Estamos viviendo en los últimos días y Jesús pronto vendrá a raptar a su iglesia. Entonces, ¿por qué pulir bronce en un barco que se hunde? ¿Cuántas veces hemos escuchado este reclamo? Incluso hoy. Los cristianos están presionando para que el rapto esté cerca, que el anticristo está a punto de revelarse y no hay razón para reorganizar las tumbonas del Titanic. La construcción naval no se detuvo con el hundimiento de un barco que algunas personas afirmaron que era insumergible. A veces los incrédulos entienden este principio mejor que los cristianos. Por eso Jesús dijo, los hijos de esta era son más astutos en relación con su propia clase que los hijos de la luz. Lucas 16:8. El objetivo no es involucrarse en política para extender los intereses sociales mediante la compulsión. El objetivo del cristiano debe ser limitar la esfera, la autoridad y el poder del gobierno. Hay mucho más que se podría decir sobre este tema, pero lo dejamos hasta aquí.